Bueno, y vamos a hablar de resiliencia. Este es el término que habla de la capacidad que tenemos todos los seres humanos, no unos y otros no, que tenemos todos y que tenemos que justamente alimentar para poder recuperarnos frente a una pérdida, a un gran dolor, a un trauma muy pero muy fuerte. Y consultamos a un médico psiquiatra que se llama el doctor Rojas, que justamente nos habla de los distintos tipos de trauma y pone a un gran ejemplo, que es justamente una persona que perdió sus padres en un campo de concentración, que quedó huérfano a la edad de 5 años y que pese a todo este escenario que podría sonar absolutamente devastador, y así lo es, pudo recuperarse. Hay dos tipos de traumas, los microtraumas, que son pequeños impactos de menor intensidad, pero que forman una constelación, un mapa personal, un universo negativo. Y luego están los macrotraumas, que son impactos que dejan una huella, una marca en la personalidad muy fuerte. Pensemos la violación, haber sido maltratado por los padres, humillaciones, problemas económicos severos. Esto deja una huella, ¿no? En ambos casos es fundamental crecerse ante eso. ¿Cómo? Pongo un ejemplo en el libro de un sujeto muy interesante que se llama Boris Cyrulnik, que es un judío francés de Burdeos que se escapó del campo de Auschwitz con 6 años. Había visto morir a sus padres y 2 hermanos en el campo de gas y era un manojo de huesos y se escapó por debajo de la verja, lo dieron por muerto, apareció en un campo de refugiados, luego apareció en una granja y finalmente una familia lo adoptó. Y él quería estudiar en un colegio, quería estudiar medicina y quería ser psiquiatra. Y hoy Boris Cyrulnik es uno de los padres de la resiliencia, que es la capacidad de los metales para doblarse sin partirse. Y dice este autor, no está escrito tu futuro aunque tu pasado haya sido terrible. Es decir, él habla en su libro, se llama El patito feo, que puede con el tiempo convertirse en un cisne blanco. Por lo tanto, ser capaz de superar las adversidades y crecerse ante ellas dando un salto en el plinto de esa dificultad. Bueno, y me quedo con este concepto que me parece tan bello, que hablaba de los metales, esta capacidad para doblarse, pero no de romperse, ¿no? Y me da la sensación de que nosotros permanentemente estamos frente al pánico a quebrarnos, ¿no? Frente a esta situación yo no voy a poder, esto es demasiado fuerte, o esta persona le ha pasado de todo, es imposible que se recupere. Y gracias a Dios, este nuevo concepto y este nuevo pensamiento nos trae una esperanza, y de eso tenemos que vivir y de eso nos tenemos que alimentar para justamente sobrellevar lo que nos toque vivir en la vida. Está con nosotros el doctor Julián Zapatel, que bueno, nos va a contar acerca de por qué es tan importante y cómo podemos nosotros fortalecernos en este sentido, porque nadie espera un trauma tan fuerte o una pérdida o un dolor tan inmenso. ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, el concepto de resiliencia es un concepto que tenemos que asociarlo con la idea del estrés, de lo que es el manejo del estrés, sí, y también con el concepto de vulnerabilidad, ¿sí? En realidad, estrés es, digamos, una respuesta fisiológica del organismo para lidiar con las situaciones de tensión. Exacto. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos habitualmente estrés es lo que técnicamente más exacto es el distrés, que es cuando hay un desbalance en la respuesta del organismo para ese tipo de situaciones. Con respecto a la vulnerabilidad, uno es vulnerable a determinado monto de estrés en determinado momento y en contexto social, y también tiene que ver con la carga genética y con las experiencias tempranas de una persona. Resiliencia sería, digamos, lo que explica la posibilidad de atravesar las situaciones de distrés con un menor riesgo de vulnerabilidad o de generar un trauma. La otra vez cuando hablamos de estrés postraumático, sí, decíamos que las situaciones estresantes o potencialmente traumáticas no son necesariamente traumáticas, y esto es así precisamente por la capacidad de resiliencia. Ahora, nosotros podemos formarnos en este sentido, nosotros podemos, pensando en un niño que está creciendo y se está desarrollando, nosotros podemos forjar esa capacidad, alimentar esa capacidad de resiliencia que tiene el ser humano para justamente estar más o menos preparado frente a una situación de este tipo. Totalmente. Hay que tener en cuenta que si bien en algunas fuentes se habla de personas resilientes, en realidad todas las personas somos vulnerables y resilientes para determinados factores estresantes en determinados momentos. Sí.
Con lo cual, si pensamos la resiliencia como una capacidad, desde ya hay posibilidades de apoyo social, de búsqueda de ayuda con respecto a los hijos, brindarles posibilidades, amor, cuidado, pero también un estado de tensión, de estrés sano, es decir, que tengan desafíos los chicos, ¿no? Que tengan la capacidad de comprender y de frustrarse frente a determinadas realidades. Y esto es un entrenamiento, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, la capacidad de resiliencia es una capacidad que, como todas las capacidades humanas, se pueden desarrollar y alimentar en función de nuevas experiencias y aprendizajes. Ahora, también hay un concepto que te debemos rescatar, que es frente a una realidad completamente distinta a la que acabas de describir, que puede ser un niño criado, un adolescente criado en un contexto afectivo positivo, con todas estas cualidades y estas capacidades. Existan otros escenarios mucho más complejos, mucho más profundos, y no por eso esta persona no va a poder adquirir esta capacidad de resiliencia que es fundamental para su supervivencia. Totalmente. El componente hereditario y el componente vinculado a las experiencias tempranas son dos de los factores que inciden en la capacidad de resiliencia. El otro factor tiene que ver con algo que está, digamos, desde el punto de vista neurocientífico comprobado, que tiene que ver con lo que se llama neuroplasticidad desde el punto de vista biológico. Estamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, el crecimiento neuronal, la aparición de nuevas conexiones neuronales, y está vinculado con la resiliencia biológica del sistema nervioso ante los factores de estrés. Se vio también que el estar en un ambiente enriquecido, en tener satisfacciones vitales, está vinculado también con ese tipo de neurogénesis y de, digamos, de reparación neuronal, ¿no? Está bien. Ahora, frente a una situación de trauma, frente a una pérdida, a este gran dolor, que nosotros lo ponemos como el disparador para ver nuestra capacidad para recuperarnos de eso, ¿cuánto importa la ayuda? ¿Cuánto importa pedir ayuda? ¿Cuánto importa saber esperar el momento de la persona que está atravesada por este gran dolor? ¿Cómo manejamos esa situación para estar atentos y ser un factor positivo en esta capacidad de la persona? Bueno, con respecto a lo que es la respuesta propia de la persona, del individuo, hay mecanismos de defensa y mecanismos de afrontamiento, que son las estrategias que la mente tiene como para poder lidiar de manera económica con las situaciones estresantes. También, desde el punto de vista del entorno inmediato, de la red social inmediata, estar disponibles para brindar ayuda, atención, contención y cuidados es fundamental y se potencian mutuamente, tanto desde el punto de vista de los mecanismos de afrontamiento como del contexto social inmediato. O sea que hay que estar, pero a la vez también hay que esperar que esto surja. Absolutamente. Cuando existe la sensación de darnos cuenta que no tenemos esa capacidad frente a este gran dolor, existen personas que dicen, no, yo de verdad no encuentro o no tengo ningún recurso para recuperarme de esto. Bueno, pedir ayuda es un recurso, ¿no? A veces nos cuesta visualizar el pedir ayuda como una ayuda que uno mismo puede darse, ¿no? Pero esto tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento también. Pedir ayuda es un mecanismo de afrontamiento. Y el saber que todos tenemos este recurso también creo que ayuda enormemente a la posibilidad de hurgar en nosotros mismos y decir, en algún lugar tiene que estar. Debo buscarlo, debo encontrar el espacio para que surja, ¿no? Absolutamente. El concepto de resiliencia implica, en realidad es un término nuevo que ilustra una realidad antiquísima que va más allá del desarrollo humano. Esto, hablábamos recién de la física de los materiales, pero también se aplica a la biología, se aplica a la botánica. O sea, esto describe en realidad un proceso muy antiguo que tiene que ver precisamente con algo natural, que es la capacidad de adaptación ante situaciones adversas y la posibilidad de enriquecerse con una experiencia, con una crisis, que no necesariamente tiene que ser disruptiva. Perfecto. Y aparte, inclusive, cosas no tan dramáticas o no tan drásticas pueden hablarnos o pueden mostrarnos un escenario poco favorable. En este sentido lo pregunto y lo digo. Si yo no tengo la capacidad para resolver pequeñas crisis, pequeñas situaciones de la vida, esto por ahí sirva como un espejo que me devuelve, digo,
la verdad es que debería de buscar ayuda, porque si yo no puedo resolver estas pequeñas cosas y me genera una gran angustia o una profunda depresión y sentir que no puedo con la vida, bueno, esto por ahí sirva o me sirva para darme cuenta que una ayuda en este momento me sirva a futuro frente a una situación inesperada. Es fundamental. Sí, pedir ayuda, esto me parece que es un concepto para transmitir hoy claramente. Pedir ayuda es ya ayudarse a uno mismo, y desde este punto de vista es un factor de resiliencia. Perfecto. Bueno, gracias, doctor, ha sido un placer. Muchas gracias. Seguiremos hablando de este tema, es algo que nos importa y mucho, le tememos, son situaciones angustiantes que nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, pero el saber que lo tenemos adentro y que debemos de desarrollarlo y de permitir que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro espíritu se reponga es muy, pero muy importante. Tenemos que hacer la pausa, pero después de la misma hablaremos de algo también muy interesante y tiene que ver con la masturbación. No te vayas. Es una obsesión.